Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bienvenidos al maravilloso mundo de la física, ¿no? Yo soy la profesora Elizabeth Chirinos Adubiri del área de Física Química. Hoy vamos a empezar con el tema de dinámica. Y si has llegado a este punto, quiere decir que ya conoces un poco de física. Pero si no, vamos a hacer un breve resumen. Cuando se traslada de un punto a otro punto, pero en este caso vamos a estudiar por qué se traslada esa partícula. Vamos a empezar con un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo que lo puedes hacer en tu casa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar un objeto y lo vamos a trasladar de un punto a otro punto. Lo hemos trasladado de un punto a otro punto. ¿Qué ha pasado en este momento? Hemos ejercido una fuerza, ¿no? Una fuerza mínima para trasladar este objeto de un punto a otro punto, ¿no? Puedes hacer ese ejemplo con cualquier objeto que tengas en casa, ¿no? Hay diferentes formas de fuerza, ¿no? Uno que sería empujando, jalando. Puede haber también tensión cuando hay algo que lo va a jalar, ¿no? También hay otra fuerza que por lo general no conocemos, que sería el peso. El peso es aquel que nos mantiene en el planeta Tierra. Si no tuviésemos ese peso, ¿qué pasaría con nosotros? Estaríamos volando, ¿no? Entonces el peso nos mantiene en la Tierra. Esto está ejercido gracias a la gravedad. Recordemos, ¿qué es la gravedad? La gravedad es esa fuerza que nos atrae al centro de la Tierra, ¿no? Todos los objetos nos vamos al centro de la Tierra. La unidad característica de la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Esta unidad varía de acuerdo al país o lugar donde estés, en base a muchos agentes. Por ejemplo, la altura, la densidad, pero la que más se va a usar va a ser 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Ahora empecemos con este maravilloso tema que es la dinámica. Como les he dicho, la dinámica es el estudio de los movimientos y las fuerzas que se ejercen sobre él para que se pueda realizar este movimiento. Vamos a empezar con las diferentes fuerzas que existen. Tenemos la normalidad. La normalidad es aquella fuerza que se ejerce sobre cualquier objeto. Por ejemplo, este libro tiene una normalidad, ¿no? Una normalidad. Este mismo libro también va a tener el peso que va a ser un vector que va a ir hacia la eje de las X, ¿no? Este mismo objeto o este otro objeto podemos también tomarlo en cuenta. Lo vamos a analizar. También va a tener, por ejemplo, tensión. Una tensión que está jalando, que en este caso va a ser sobre la coordenada de las X, sobre el eje X. Pero si nos damos cuenta, está bajando. Puede ser también que haya, que esté en el eje de las Y. Y mi mano está ejerciendo una fuerza, ¿no? Entonces también aquí va a haber otro objeto que va a tener las mismas características, ¿no? Es importante analizar bien las características de un objeto. También, ahorita hemos visto todos en un plano vertical. Puede también haber en un plano inclinado, ¿ya? Donde las características van a ser las mismas, pero va a haber la diferencia que aquí hay un ángulo de inclinación,
¿no? Un ángulo de inclinación. Para esto vamos a necesitar saber usar bien los vectores. Anteriormente hemos avanzado los vectores, ¿no? ¿Qué es un ángulo? Es una medida de elevación. Los vectores siempre van a tener la característica de tener un módulo, una dirección y un sentido. Es importante recordar eso, ¿no? Como les había dicho, es importante. Por ejemplo, vuelvo a explicarles con este libro. Vamos a analizar este cuerpo nuevamente. Podemos observar que este cuerpo está en inercia, pero tenemos dos fuerzas que se están ejerciendo sobre este cuerpo. La normalidad, que va a ser un vector que va a estar sobre el eje Y, que va a ser positivo, va a ir hacia arriba, y va a haber otro vector que va a estar en el eje Y, pero va a ser negativo, que va a ir hacia la parte de abajo, ¿no? También va a haber momentos en los que el cuerpo va a estar en movimiento y vamos a tener que analizar a la vez que las fuerzas, vamos a tener que analizar el movimiento. Y por último, también tenemos la dinámica circular, que va a tener las mismas características, ¿no? Solamente que va a ser en un movimiento circular, como habíamos visto en los anteriores temas. Ahora, yo te propongo que hagamos un ejercicio y puedes guiarte también por el internet. Es un experimento de la máquina de Atwood, en donde vamos a tener diferentes tipos de cuerpo y vamos a analizar sus pesos, la tensión, y ahí también vamos a poder ver la dinámica circular. O también puedes observar el teleférico, ¿no? Que ahí tenemos el movimiento circular, el movimiento de los cuerpos, y vamos a analizar las fuerzas que se ejercen sobre la cabina del teleférico. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco por habernos acompañado en este maravilloso tema que es dinámica. Hasta la siguiente clase. Gracias. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.